Una madre anciana fue a visitar su hija rica después de que ella no respondiera al teléfono, pero al abrir la puerta de la mansión descubrió algo sorprendente. Benedita caminaba despacio por el camino de tierra. El viento helado de la mañana cortaba su rostro arrugado mientras el taxi se alejaba, dejándola sola frente a los enormes portones de hierro. Su postura, ya encorvada por el peso de los años y las penas de la vida, reflejaba la ansiedad que cargaba en el pecho. Frente a ella se alzaba una mansión imponente, lujosa y fuera de lugar en aquel paisaje simple y rural. Era la casa de su hija, Fernanda. Hacía meses que no recibía ni una sola llamada de ella. Al principio, Benedita pensó que era solo por el trabajo. Después de todo, Fernanda siempre había sido una empresaria ocupada, inmersa en reuniones, viajes y proyectos grandiosos. Pero con el tiempo, el silencio se volvió ensordecedor. En el fondo, una madre siempre sabe cuándo algo anda mal. Apretó su bolso gastado contra el cuerpo, respiró hondo y tocó el interfono. Un portero de mirada distante contestó, pero pronto informó que Enrique, el esposo de Fernanda, vendría a recibirla. Los minutos se arrastraron hasta que él apareció, elegante como siempre, pero con una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. «Doña Benedita, qué grata sorpresa», dijo, intentando sonar acogedor, aunque la tensión en su voz era evidente. «Enrique, necesito ver a Fernanda». «Hace tanto que no sé nada de ella», respondió Benedita tratando de controlar el nerviosismo. Enrique se rascó la nuca, como buscando las palabras adecuadas. «Ella está un poco enferma, nada grave, pero el médico recomendó reposo absoluto. No puede recibir visitas ahora». Benedita frunció el ceño. Algo en ese tono no sonaba sincero. «¿Enferma? ¿Y por qué nadie me avisó? Soy su madre, Enrique. Necesito verla». Él forzó una sonrisa, pero el malestar era evidente. «Entiendo su preocupación, pero necesita descansar». El corazón de Benedita se oprimía. Algo no estaba bien. Su instinto materno gritaba por dentro. «Por favor, solo un momento. Viajé desde muy lejos», imploró, con la voz quebrada. Enrique suspiró, derrotado. «Está bien, pero no se demore». Ella lo siguió por la fría y lujosa mansión. El suelo de mármol helado contrastaba con el calor humano que Benedita tanto extrañaba. Las paredes adornadas con obras de arte y muebles carísimos la hacían preguntarse cómo su hija, criada en un hogar tan humilde, podía sentirse en casa en ese lugar. La distancia entre ambas parecía mayor que nunca. En el segundo piso, Enrique abrió una pesada puerta. La habitación estaba oscura, con gruesas cortinas bloqueando casi toda la luz del sol. Benedita entró despacio, el corazón acelerado. Allí, en la inmensa cama, estaba Fernanda. Pero esa no era la hija vibrante que recordaba. Fernanda parecía una sombra de sí misma, el rostro pálido y delgado, los ojos hundidos y apagados, sin el brillo ambicioso de antes. «Fernanda», susurró Benedita, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos. Su hija la miró, confusa, como si luchara contra el propio cansancio. Intentó sonreír, pero el gesto fue débil. «Mamá», murmuró con dificultad. Antes de que Benedita pudiera acercarse más, Enrique intervino apresurado. El accidente la dejó muy debilitada. El médico dijo que necesita reposo absoluto, pero Benedita apenas lo escuchaba. Su instinto gritaba que algo estaba muy mal. En ese momento, supo que no se iría de allí sin descubrir la verdad detrás de la mirada vacía de su hija. Benedita no podía apartar los ojos de Fernanda. Algo dentro de ella gritaba que había más detrás de aquella extraña situación, pero en ese instante, lo único que quería era estar allí, junto a su hija. Se sentó al borde de la cama y con delicadeza tomó la mano fría de Fernanda, intentando transmitirle fuerza y amor con ese simple gesto. «Voy a quedarme aquí contigo», murmuró Benedita decidida. «Yo misma te cuidaré». Enrique, que observaba desde lejos, tragó saliva, incómodo. «Doña Benedita»,
Entiendo su preocupación, pero tenemos profesionales para cuidar de todo. Fernanda está recibiendo el mejor tratamiento. Se pondrá bien, lo prometo. Pero Benedita sabía lo que veía. La tensión en el aire era casi palpable. Notó el nerviosismo de Enrique y su deseo de que se marchara. Pero no. Algo dentro de ella se negaba a abandonar esa casa sin entender lo que realmente estaba pasando. Enrique se dio cuenta de que no podría deshacerse de ella tan fácilmente y, suspirando, dio un paso atrás. Está bien, puede quedarse un poco más, pero por favor, no la canse demasiado. Necesita descansar. Benedita asintió, aunque por dentro su corazón estaba en máxima alerta. Algo en esa casa estaba mal, muy mal. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Benedita permaneció en la mansión, aunque sabía que su presencia no era bienvenida. Enrique hacía lo posible por evitarla, apenas intercambiando palabras y siempre alejándose con excusas vacías. Benedita sentía en lo más profundo de su alma que había algo oscuro allí. Fernanda, antes tan llena de vida, ahora era solo una sombra de la mujer vibrante que solía ser. No era solo el cuerpo lo que estaba débil, también su espíritu. Una mañana, decidida a ver nuevamente a su hija, Benedita se dirigió al cuarto de Fernanda, pero, para su sorpresa, alguien la esperaba en la puerta. Jessica, la ama de llaves de la casa, estaba allí de pie, alta, con semblante serio y gestos calculados. Jessica la observaba con ojos fríos. Hasta ese momento Benedita apenas había intercambiado palabras con ella, pero ya sentía el peso incómodo de su presencia constante, especialmente cuando intentaba acercarse más a Fernanda. «Buenos días, doña Benedita», dijo Jessica sin mostrar la más mínima sonrisa. «Buenos días», respondió Benedita intentando sonar amable. «Voy a ver a mi hija. ¿Ya está despierta?» Jessica dudó un segundo antes de responder. Su voz firme, pero con un tono sutilmente autoritario. «Fernanda está muy débil hoy. No sé si sea buena idea molestarla ahora». Pero Benedita no cedió. «Soy su madre, y si está débil, es precisamente por eso que necesito estar con ella». Sin esperar respuesta, empujó la puerta y entró al cuarto. El aire allí dentro era pesado, casi sofocante. Las cortinas cerradas bloqueaban toda señal de luz solar. Benedita sintió un nudo en el pecho al mirar a Fernanda, tan frágil en aquella cama. Algo estaba profundamente mal, y no se marcharía de esa casa hasta descubrir qué era. Pequeños frascos de medicinas estaban esparcidos sobre la mesita de noche, junto a la cama donde Fernanda reposaba, con los ojos entreabiertos, la piel pálida y sudorosa. Benedita se acercó despacio, sintiendo el corazón apretarse al ver a su hija en un estado tan delicado. Al sentir el suave toque de su madre en su brazo, Fernanda abrió los ojos con dificultad. «Mamá», susurró, con la voz débil, casi inaudible. «Estoy aquí, hija mía», respondió Benedita tratando de contener las lágrimas. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué nadie me dijo que estabas así?» Fernanda respiró profundamente, luchando por reunir fuerzas antes de responder. «Yo no sé, solo me siento tan cansada». Pero antes de que pudieran continuar la conversación, Jessica apareció en la puerta, observando a Benedita con una mirada vigilante, como si monitoreara cada uno de sus movimientos. «Creo que ya ha sido suficiente por hoy, doña Benedita», dijo Jessica con voz firme y autoritaria. «Fernanda necesita descansar». Benedita lanzó una mirada fría hacia la gobernanta, pero prefirió no confrontarla en ese momento. Aún así, su corazón gritaba que algo no estaba bien. La hija estaba enferma, claro, pero había una sensación extraña en ese cuarto, algo sombrío, pesado, y Jessica, sin duda, sabía más de lo que dejaba ver. Inclinándose, Benedita besó la frente sudorosa de Fernanda y susurró: «Volveré pronto, mi amor». Al salir del cuarto, se encontró con Enrique en el pasillo, susurrando al teléfono. En cuanto percibió su presencia, colgó rápidamente y forzó una sonrisa. «¿Cómo está?», preguntó, manteniendo la misma formalidad de siempre.
Débil, muy débil, respondió Benedicta mirándolo con firmeza. ¿Qué está pasando de verdad aquí, Enrique? Él suspiró, como si ya esperara esa pregunta. Ya te lo expliqué, doña Benedicta. Fernanda sufrió un accidente grave hace unos meses. Fue un gran impacto, y la recuperación ha sido lenta. Estamos haciendo todo lo que podemos. Benedicta cruzó los brazos, sin disimular la desconfianza. ¿Todo lo que pueden? ¿Y por qué nadie me lo contó antes? ¿Quién decidió que yo podía o no ver a mi propia hija? Enrique se rascó la cabeza, claramente incómodo con las preguntas incisivas. Jessica solo sigue las indicaciones de los médicos. Ella tiene experiencia con pacientes en recuperación. Queremos proteger a Fernanda de cualquier estrés innecesario. Pero Benedicta no creía ni una palabra. Su tono sonaba ensayado, como si estuviera ocultando algo importante. Aún así, se dio cuenta de que presionarlo más en ese momento no serviría de nada. «Voy a quedarme un rato más con mi hija», declaró firme, «hasta asegurarme de que esté realmente bien». Enrique vaciló antes de asentir. «Está bien, pero por favor, recuerda las recomendaciones médicas». Benedicta solo asintió, agradeciendo por la pequeña libertad que consiguió arrancarle. Pero en su corazón sabía que no podía confiar ni en él ni en Jessica. Al día siguiente, decidida a descubrir qué estaba sucediendo en esa casa, Benedicta decidió observar con más atención la rutina de la mansión. Mientras caminaba por el jardín, notó a un hombre trabajando entre las flores, el jardinero. Él la vio y le saludó educadamente. «Buenos días, señora», saludó él. «Buenos días», respondió Benedicta acercándose. «¿Eres el jardinero aquí?» «Sí, soy Carlos. Trabajo aquí desde hace algunos años». Benedicta sonrió, tratando de parecer casual. «Imagino que no es fácil cuidar de un jardín tan grande». Carlos dio una sonrisa triste. «No es fácil, pero aquí las cosas solían ser diferentes». Las palabras de él llamaron la atención de Benedicta, quien se inclinó ligeramente, curiosa. ¿Diferentes cómo? Carlos miró alrededor, asegurándose de que estaban solos antes de hablar en voz baja. Después de que la señora Fernanda tuvo el accidente, las cosas cambiaron. Ella nunca más fue la misma, y el señor Enrique también está diferente. La casa se volvió rara, ¿sabe? Como si algo malo estuviera siempre en el aire. Las palabras de Carlos solo confirmaron los peores temores de Benedicta. «Gracias por contarme esto, Carlos», dijo ella con gratitud. «Si sabes algo más, por favor avísame. Estaré por aquí». Él asintió discretamente antes de volver al trabajo. Mientras caminaba de regreso hacia la mansión, Benedicta sintió el peso de la responsabilidad oprimiendo aún más su pecho. Sabía que se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero el amor por su hija le daba fuerzas para seguir adelante. La verdad estaba ahí, oculta entre esas frías paredes, y no descansaría hasta descubrirla. Benedicta despertó temprano ese día, con el corazón apretado y la mente llena de dudas. Algo dentro de ella le gritaba que era hora de actuar, de ir más allá de las visitas silenciosas al cuarto de su hija. Necesitaba entender qué estaba sucediendo de verdad en esa casa, qué había detrás de la extraña enfermedad que había consumido a Fernanda de una manera tan rápida e inexplicable. Sentada sola en la enorme mesa de la cocina, el sonido del silencio parecía ensordecedor. Mientras movía distraídamente la taza de café casi frío, sus ojos siguieron atentos los movimientos de Jessica. La gobernanta estaba preparando el desayuno de Fernanda con gestos tan metódicos, casi automáticos. Había una bandeja impecable sobre la encimera y junto a ella varios frascos de medicamentos alineados en perfecto orden. Jessica mezclaba los medicamentos con la comida, como si ya lo hiciera desde hace mucho tiempo. Benedicta no pudo contener la curiosidad, o quizás era desesperación, y preguntó tratando de sonar casual, ¿qué son todos esos medicamentos? Jessica se giró lentamente, forzando una sonrisa. Son prescripciones del médico, todo para ayudar en la recuperación de la señora Fernanda.
Yo misma me encargo de eso todos los días, para asegurarme de que reciba el tratamiento correcto, respondió con una seguridad ensayada que parecía poco sincera. Benedita entrecerró los ojos, observando cada movimiento, cada detalle. No era médica, pero algo no parecía correcto. ¿Por qué tantos medicamentos? ¿Por qué todo tenía que ser hecho por Jessica, sin supervisión de nadie? A pesar de tener tantas preguntas, Benedita se contuvo. No era el momento de confrontar a la gobernanta, no aún. Solo agradeció educadamente y se alejó. Pero la semilla de la desconfianza ya había germinado y crecía rápidamente dentro de ella. Más tarde, esa misma tarde calurosa, Benedita encontró a Carlos en el jardín. El jardinero parecía más inquieto de lo normal, podando las rosas de manera distraída. Ella notó el nerviosismo en su mirada y decidió acercarse. «Carlos», lo llamó en voz baja, «necesito hablar contigo». Él dejó las herramientas y se acercó, visiblemente tenso. «Doña Benedita, creo que realmente necesitamos hablar. Siento que algo muy malo está pasando aquí». Benedita sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Yo también lo siento, pero necesito saber lo que sabes, Carlos. ¿Qué has visto?» Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, y la condujo discretamente hasta la parte trasera del jardín, donde estaban los cobertizos de herramientas. Su voz salió casi en un susurro. «Desde que la señora Fernanda se enfermó, esta casa nunca volvió a ser la misma. El señor Enrique y la señora Jessica están ocultando algo». «¿Pero qué?», Benedita casi suplicó, sosteniendo firmemente el brazo del jardinero. Carlos dudó un momento, el miedo evidente en su rostro, pero decidió continuar. «Vi a Jessica mezclando cosas extrañas en la comida de la señora Fernanda. No sé exactamente qué era, pero no parecía correcto. Ella nunca deja que nadie ayude, lo hace todo sola. Y no es solo eso. He escuchado conversaciones entre ella y el señor Enrique. Hablan sobre dinero, sobre la herencia, como si estuvieran esperando que algo malo le pase a Fernanda». El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Benedita. Su corazón latía aceleradamente. Sus manos temblaban. La idea de que su hija pudiera estar siendo envenenada, lentamente, por personas en quienes confiaba, era insoportable. «¿Y por qué nunca le contaste a nadie?», preguntó indignada. «Intenté hablar con algunos de los otros empleados», confesó Carlos con una mirada cargada de culpa. «Pero todos tienen miedo. Enrique tiene mucho poder aquí. Quien cuestiona o desconfía demasiado acaba siendo despedido». Benedita cerró los ojos un instante, intentando controlar la rabia y el desesperamiento. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Una acusación sin pruebas podría arruinarlo todo, incluso la vida de Fernanda. Respiró hondo antes de mirar nuevamente a Carlos. «Necesito tu ayuda», dijo con firmeza. «Tú tienes acceso a lugares de la casa a los que yo no tengo acceso. ¿Puedes ayudarme a descubrir más sobre lo que están haciendo con mi hija?» El jardinero dudó, claramente aterrorizado por lo que eso podría significar. Pero después de unos segundos, asintió con la cabeza. «Es peligroso, señora Benedita, pero haré lo que pueda. La señora Fernanda siempre ha sido buena conmigo. Ya no puedo seguir fingiendo que no veo lo que está pasando. Estaré vigilando y te contaré todo lo que descubra». El alivio que Benedita sintió fue breve, pero le dio una chispa de esperanza. Por primera vez en días, no se sentía completamente sola en esa lucha. Ahora debía ser cuidadosa. Cada paso en falso podría costar muy caro. El peso del silencio sombrío de esa casa parecía aún mayor, pero Benedita estaba decidida. No permitiría que nadie hiciera daño a su hija. Y aunque no sabía exactamente qué enfrentaba, sabía que la verdad estaba allí, oculta entre esas paredes, y haría todo lo que fuera necesario para revelarla. Benedita sintió un alivio mezclado con un miedo que no podía disimular. Ahora, al menos, no estaba más sola. Carlos estaba a su lado, dispuesto a ayudarla a encontrar las respuestas que tanto necesitaba.
pero el tiempo parecía escaparse entre sus dedos. Fernanda empeoraba cada día. Su piel estaba más pálida, sus ojos más apagados, y Benedita sabía, en el fondo de su corazón, que si no actuaba pronto, tal vez sería demasiado tarde para salvar a su hija. En los días que siguieron, Benedita se mantuvo aún más alerta. Observaba cada movimiento de Jessica y Enrique como si intentara descifrar un enigma peligroso. Lo que más le molestaba era cómo ambos parecían siempre estar cerca cuando ella trataba de pasar tiempo a solas con Fernanda. Jessica, con su rostro impasible y su mirada calculadora, nunca dejaba que Benedita estuviera demasiado tiempo junto a su hija sin inventar alguna excusa para interrumpirla. Pero Benedita ya no podía esperar más. Una mañana, cuando vio que Jessica estaba ocupada en otra habitación, decidió actuar. Entró sigilosamente en el cuarto de Fernanda y se acercó a la mesa de noche. Había varios frascos de medicinas allí, alineados como si fueran soldados en una batalla silenciosa. Tomó uno por uno, leyendo las etiquetas que parecían estar escritas en otro idioma. No era médica, pero algo llamó su atención. Un frasco más pequeño, de vidrio oscuro, con un líquido espeso y un olor fuerte. El aroma nauseabundo hizo que su estómago se revolviera. Eso no parecía un medicamento común. Sin pensarlo dos veces, Benedita escondió el frasco en el bolsillo de su abrigo. Necesitaba que alguien lo examinara. Tal vez Carlos conociera a alguien que pudiera ayudarla. Pero antes de que pudiera salir del cuarto, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Su corazón latió rápidamente. En segundos, puso el frasco de nuevo en el bolsillo y fingió estar arreglando las sábanas de Fernanda cuando Jessica entró en la habitación. ¿Está todo bien aquí?, preguntó Jessica, forzando una expresión de preocupación. Benedita se dio la vuelta lentamente, respirando profundamente para contener los nervios. Sí, solo estoy cuidando de mi hija. Ella necesita más que medicinas, necesita amor, respondió con firmeza mirando a Jessica a los ojos. Por un breve momento, ambas se enfrentaron en silencio. Jessica mantuvo su mirada fría, pero pronto sonrió, fingiendo amabilidad, y salió del cuarto. Benedita sintió que sus manos temblaban. Sabía que estaba tomando un riesgo, pero no podía detenerse ahora. Estaba más cerca de la verdad que nunca. Esa noche, Benedita fue al jardín, donde Carlos ya la esperaba. El viento frío cortaba el aire, pero ella apenas lo sentía. Su mente solo estaba concentrada en una cosa. Conseguí uno de los frascos, susurró, mostrando el pequeño recipiente escondido en su bolsillo. Necesito que alguien lo analice. No confío en estos medicamentos. Carlos tomó el frasco y observó atentamente la etiqueta. Su rostro se tensó aún más. Conozco a un médico en la ciudad. Es amigo mío. Puede ayudarnos a descubrir qué hay aquí dentro. Lo llevaré mañana mismo, aseguró. Benedita asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de ella. Ahora tenía un plan. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a Fernanda. A la mañana siguiente, Benedita despertó con un peso en el pecho. Cada día que pasaba parecía ser una carga más pesada, pero ahora había una chispa de esperanza. Mientras la mansión seguía en silencio, caminó hasta el jardín. Encontró a Carlos al fondo de la propiedad, trabajando con sus herramientas, pero lo vio sosteniendo el frasco que había llevado al médico. ¿Y entonces? ¿Lograste hablar con tu amigo?, preguntó en un susurro, mirando a su alrededor, temerosa de ser escuchada. Carlos levantó la mirada, sus ojos llenos de preocupación. Sí, fui a verlo esta mañana. Analizó el líquido. Benedita, esto no es un medicamento común. Hay algo mezclado aquí, algo que no debería estar en ningún medicamento. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Benedita. ¿Estás diciendo que mi hija está siendo envenenada?, susurró, sintiendo un nudo apretar su garganta. Carlos dudó, como si buscara las palabras correctas. El médico dijo que lo que pusieron en este frasco puede debilitar a alguien lentamente. Si la señora Fernanda ha estado tomando esto durante semanas,
Eso explicaría el estado en el que está ahora. Benedita llevó una mano a su pecho, sintiendo un dolor profundo. La confirmación de que alguien estaba hiriendo deliberadamente a su hija fue un golpe brutal. Pero, en lugar de ceder al desesperación, algo dentro de ella despertó. Una fuerza incontrolable, un instinto feroz de protección. «No podemos perder más tiempo, Carlos», dijo con voz firme. «No van a parar. Esto solo va a empeorar si no hacemos algo». Ahora, Benedita sabía la verdad, o al menos parte de ella, pero exponer lo que estaba sucediendo sería peligroso. Jessica y Enrique harían todo lo posible para mantener sus secretos enterrados. La mansión, con sus imponentes paredes y ventanas oscuras, parecía esconder horrores que nadie imaginaba. Pero Benedita estaba decidida. Haría lo que fuera necesario para salvar a Fernanda, incluso si tenía que enfrentarse a las sombras más oscuras de esa casa. «Lo sé», murmuró Benedita, su voz firme, pero cargada de una ira contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. Carlos asintió, su mirada seria reflejando la misma preocupación que consumía a Benedita. «Pero debemos tener cuidado. Si Enrique y Jessica se dan cuenta de que estamos investigando, pueden actuar de una forma que no podremos controlar». Benedita asintió en silencio, aunque sus manos temblaban. Saber la gravedad de la situación era asfixiante. Estaba pisando terreno inestable, como si en cualquier momento todo pudiera desmoronarse, llevándose consigo la vida de su hija. Pero ahora que sus sospechas habían sido confirmadas, la prioridad era clara: salvar a Fernanda antes de que fuera demasiado tarde. La atmósfera en la mansión parecía cada vez más pesada, como si las propias paredes guardaran los oscuros secretos que Benedita intentaba desvelar. Observaba a Enrique y Jessica con ojos atentos. Enrique mantenía su habitual distancia, frío e indiferente. Cada vez que Benedita le preguntaba sobre los tratamientos de Fernanda, él se limitaba a repetir vagamente que los médicos sabían lo que estaban haciendo. Era como si recitara un guión ensayado. Jessica, por otro lado, comenzaba a mostrar señales de inquietud. Sus pasos resonaban por los pasillos de forma impaciente, sus ojos escudriñaban cada rincón de la casa, como si temiera ser descubierta. Estaba más vigilante, más desconfiada, y Benedita sabía que eso era una señal de que se acercaba a la verdad. Esa tarde, determinada a tener un momento a solas con Fernanda, Benedita subió al cuarto de su hija. Encontró a Jessica organizando la cama y limpiando el ambiente como siempre hacía, pero esperó pacientemente a que terminara y se fuera. Cuando finalmente estuvieron solas, Benedita se acercó a la cama y se sentó al lado de Fernanda. Su corazón se rompió al ver a su hija tan frágil, con la piel pálida y los ojos casi sin brillo. Tomó la mano de Fernanda, tan fría y débil, y la apretó con cariño, tratando de transmitirle la fuerza que le quedaba. «Estoy aquí, mi amor», susurró Benedita, su voz ahogada por la emoción. Fernanda giró lentamente el rostro hacia su madre. Por un breve instante, sus ojos empañados parecieron reconocerla. «Mamá», murmuró, con un hilo de voz que apenas salió de sus labios. Hablar parecía un esfuerzo doloroso, como si cada palabra drenara la poca energía que aún le quedaba. Benedita sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero respiró hondo y las contuvo. No podía mostrar debilidad, no allí, no ahora. «Sé que estás sufriendo, hija mía, pero voy a descubrir qué está pasando. Te juro que no voy a dejar que te pase nada malo», prometió, aunque el miedo crecía en su pecho. Fernanda parpadeó lentamente, pero su conciencia parecía escapársele a cada segundo. Benedita se dio cuenta de que el veneno estaba actuando más rápido de lo que imaginaba, robándole a su hija frente a sus ojos. Fernanda estaba indefensa, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, mientras los planes crueles de Enrique y Jessica se acercaban al desenlace. Pero Benedita no dejaría que eso sucediera.
Aunque tuviera que enfrentarse a lo peor, haría lo necesario para salvar a Fernanda. Era su hija, y nadie más le haría daño. Benedita sentía en lo más profundo de su pecho que el momento de actuar se estaba acercando. El tiempo corría en su contra, y cada segundo perdido podría ser fatal para Fernanda. Sabía que para salvarla necesitaría sacarla de esa casa sombría sin que Enrique ni Jessica se dieran cuenta. Era un riesgo enorme, pero no había otra salida. Para eso, contaría con la ayuda fiel de Carlos y un plan que tendría que ser perfecto. Esa noche encontró a Carlos en el jardín, lejos de las miradas atentas de Jessica y Enrique. El cielo estaba oscuro, pocas estrellas brillaban arriba, y la fría brisa de la noche parecía traer un aviso silencioso de que algo grande estaba a punto de suceder. «Carlos, necesitamos sacar a Fernanda de aquí lo más rápido posible», dijo Benedita, la voz firme, pero llena de urgencia. Carlos respiró hondo y asintió. En el fondo, sabía que ese momento llegaría, pero eso no hacía la situación menos peligrosa. «Estoy de acuerdo, Benedita, pero debemos tener cuidado. Enrique siempre está cerca y Jessica controla todo en la casa. Si se dan cuenta de lo que estamos haciendo, todo puede desmoronarse», advirtió, preocupado por el riesgo que estaban a punto de correr. Benedita miró al jardín oscuro, como si allí encontrara la fuerza que tanto necesitaba. «Esperemos una noche en que Enrique salga. Suele tener esas reuniones de negocios por la noche, ¿verdad?», sugirió, ya trazando el plan en su mente. Carlos pensó un momento y respondió: «Sí, suele salir por la noche, pero Jessica nunca deja la mansión. Ella vigila todo». Benedita mordió el labio inferior, pensando rápido. «Entonces necesitamos distraer a Jessica. Si conseguimos mantenerla ocupada mientras Enrique está fuera, podemos sacar a Fernanda de aquí y llevarla a una clínica segura», sugirió, decidida. Carlos permaneció en silencio unos segundos, analizando el plan y todos los riesgos involucrados. Luego, sus ojos se encontraron con los de Benedita, llenos de decisión. «Conozco a un médico que puede ayudarnos. Ya le hablé sobre la situación y está dispuesto a recibir a Fernanda, pero necesitamos ser rápidos. Si Jessica sospecha de algo, puede hacer cualquier cosa», dijo Carlos con firmeza. Benedita sintió una chispa de esperanza crecer dentro de ella. Por primera vez en semanas, veía una luz al final de ese túnel oscuro. «Entonces lo haremos. Cuando Enrique salga la próxima vez, estaremos listos», afirmó con determinación. Carlos sonrió, a pesar del peso de la situación. «Estaré aquí. Vamos a salvar a la señora Fernanda». Con el plan definido, Benedita sintió una ola de coraje invadir su corazón. Por primera vez, la mansión no parecía tan opresiva y el peso sobre sus hombros se aliviaba, aunque fuera por un breve instante. Pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Ahora era una carrera contra el tiempo. Fernanda empeoraba cada día, y Benedita no tenía idea de cuánto más podría resistir su hija. En los días siguientes, ella y Carlos se dedicaron a planificar cada detalle en absoluto silencio. Cada paso era cuidadosamente calculado, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. Era una misión arriesgada, pero Benedita estaba dispuesta a luchar hasta el final, no importaba el precio. Fernanda estaba cada vez más débil, y la presencia constante de Jessica en la casa dejaba claro que cualquier movimiento apresurado podría ser desastroso. Pero Benedita sabía que no tenía tiempo para dudar. Su hija dependía de su coraje y de sus acciones. Esa tarde, una decisión se apoderó de ella. Necesitaba descubrir más sobre lo que realmente estaba sucediendo, y para ello tendría que confrontar a Enrique. Benedita sabía que a pesar de todo el control que él intentaba ejercer, había fallos en sus explicaciones. Siempre faltaba algo en sus justificaciones sobre la salud de Fernanda, y Benedita estaba dispuesta a llegar hasta el final para descubrir lo que él estaba ocultando. Lo encontró en la sala de su oficina, hablando por teléfono.
Cuando lo vio en la puerta, interrumpió rápidamente la conversación, despidiéndose de manera apresurada y colgando el teléfono con una sonrisa que no convenció a Benedita. «Doña Benedita», dijo él, intentando ajustar su expresión y acomodarse en la silla. «¿En qué puedo ayudarla?» Con el corazón acelerado, Benedita entró en la sala, se sentó frente al escritorio de Enrique y lo miró a los ojos con determinación. «Quiero saber exactamente qué le ha pasado a mi hija, Enrique», dijo con voz firme y llena de autoridad. «Basta de excusas, basta de rodeos». Enrique levantó una ceja, sorprendido por la forma directa del cuestionamiento. Suspiró, como si estuviera siendo paciente, e inclinó hacia adelante cruzando las manos sobre la mesa. «Te lo he explicado varias veces, Benedita. Fernanda sufrió un accidente, un trauma emocional muy fuerte. Desde entonces, su salud ha empeorado. Estamos siguiendo los mejores tratamientos médicos posibles. Sé que es difícil de aceptar, pero eso es lo que está pasando», respondió con un tono calmado, tratando de mantenerse en control. Pero Benedita no se dejó engañar. Sus palabras no explicaban la gravedad del estado de Fernanda, y todo lo que había descubierto con Carlos y el médico solo alimentaba sus sospechas de que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. «¿Qué no me estás contando, Enrique?», preguntó con un tono más grave, su voz más firme. «Soy su madre. ¿Crees que no me doy cuenta cuando algo está mal?» Enrique la miró por un momento. Sus ojos parecían sopesar sus palabras. Luego se levantó y caminó hasta la ventana. «Necesitas confiar en mí, Benedita», dijo, de espaldas a ella. «Yo amo a Fernanda, haría cualquier cosa por ella, pero ahora ella necesita descansar, necesita tiempo para recuperarse». Benedita no dudó y respondió con firmeza. «Yo confío en mi hija», dijo, la voz firme y tajante. «Pero no confío en ti, Enrique». Las palabras de Benedita quedaron flotando en el aire, y por primera vez vio algo detrás de la máscara de civilidad de su yerno. Él entrecerró los ojos lentamente, como si hubiera sido golpeado por una verdad incómoda, y los abrió con dureza. «Te sugiero que elijas mejor tus palabras», respondió, su voz más fría, con una amenaza velada. Benedita sabía que había tocado un punto sensible, pero ahora ya no tenía tiempo para suavizar las cosas. Necesitaba llegar hasta el final. No importaba lo que eso significara. Estaba cada vez más cerca de la verdad, y nada ni nadie la impediría de descubrir lo que realmente estaba sucediendo en esa casa esa noche. Carlos llegó a la habitación de Benedita trayendo una carpeta con documentos que había conseguido durante el día, mientras realizaba sus rondas por la propiedad. El jardinero estaba cada vez más nervioso, consciente de los riesgos que corrían. «Encontré esto en la oficina del señor Enrique. Hay que actuar rápido, pero creo que usted querrá ver esto», dijo, entregando los papeles a Benedita. Ella tomó la carpeta, sintiendo el peso de todo lo que estaba a punto de descubrir. Al abrirla, se dio cuenta de que los documentos eran extractos bancarios, escrituras y, lo más perturbador, un testamento de Fernanda. Mientras hojeaba los papeles, Benedita se dio cuenta de que Enrique estaba preparando un plan para quedarse con la fortuna de su hija, dejándolo todo para él. «Él planea quedarse con todo», murmuró Benedita, la voz baja, casi incrédula. Carlos asintió, con una expresión tensa. «Él espera que Fernanda no se recupere. Si algo le pasa, él hereda todo», confirmó, el desprecio evidente en su voz. Benedita cerró los ojos por un momento, intentando procesar la crueldad de la situación. Enrique estaba envenenando lentamente a su hija, esperando su muerte para apoderarse de la fortuna. Ahora todo estaba claro: el control absoluto sobre la casa, la constante presencia de Jessica, los frascos de medicamentos. Todo giraba en torno a un único objetivo: el dinero. «Tenemos que actuar rápido», dijo Carlos, interrumpiendo sus pensamientos. Benedita, con una determinación que la sorprendió, respondió sin dudar.
No podemos esperar más. La vida de Fernanda está al borde. Carlos, ya preparado, estaba listo para poner el plan en marcha. Estaré listo cuando usted lo esté, señora Benedita. Tenemos que sacarla de aquí antes de que sea demasiado tarde. Al día siguiente, Benedita se mantuvo calmada, controlando cada expresión y palabra. Sabía que no podía dejar que Enrique o Jessica se dieran cuenta de que ella sabía de la conspiración. El menor desliz podría ser fatal para ella y para Fernanda. Enrique, como de costumbre, salió por la tarde para una reunión de negocios. Apenas se despidió de Benedita, quien lo observó por la ventana, sintiendo un alivio temporal al saber que él estaría fuera de la mansión durante unas horas. Ahora, todo estaba en manos de ella y de Carlos. La presencia de Jessica en la casa aún complicaba el plan, pero Benedita sabía que el riesgo debía tomarse. Si esperaban más, Fernanda podría no resistir. En la oscuridad de la noche, mientras Jessica estaba en otro rincón de la mansión, Benedita y Carlos se movían en silencio. Carlos ya había escondido un coche en un rincón discreto del jardín. Benedita entró en el cuarto de Fernanda y comenzó a empacar rápidamente algunos artículos esenciales. «Vamos, hija», susurró Benedita, mientras envolvía a Fernanda en una manta, tratando de levantar su cuerpo frágil de la cama. Fernanda apenas tenía fuerzas para hablar, pero abrió los ojos y miró a su madre, confundida y asustada. «¿Qué está pasando?», murmuró con voz débil. «No te preocupes, mi amor, te sacaré de aquí. Todo va a estar bien». Benedita intentó confortarla, aunque por dentro su corazón latía acelerado por el miedo. Carlos entró en la habitación y juntos lograron llevar a Fernanda por el oscuro pasillo de la mansión. El miedo a ser descubiertos era abrumador, y a cada paso, el silencio de la casa parecía aumentar, haciendo el ambiente aún más opresivo. Finalmente, cuando llegaron al jardín, Benedita dio un suspiro de alivio, aunque breve. Carlos ayudó a colocar a Fernanda en el asiento trasero del coche. El viaje hasta la clínica del médico de confianza de Carlos sería corto, pero cada minuto parecía una eternidad. Cada segundo fuera de la mansión los acercaba a la seguridad, pero también significaba que el descubrimiento podría ocurrir en cualquier momento. El trayecto fue silencioso. Benedita sostenía la mano de Fernanda, que respiraba con dificultad, mientras el coche avanzaba por la carretera. Cuando finalmente llegaron a la clínica, el médico ya los esperaba en la entrada. «Llévenla rápido», exclamó, ayudando a transferir a Fernanda al interior del edificio. El médico la condujo a una sala de tratamiento, y Benedita sintió las piernas flaquear por el alivio y el cansancio. Había logrado sacarla de esa casa maldita. Ahora, la recuperación de su hija dependía de la atención médica, y Benedita sabía que haría todo lo que fuera necesario para verla bien nuevamente. Benedita miró a Carlos con una sonrisa cansada, pero llena de gratitud. Sabía que no lo habría logrado sin él. «No lo habría conseguido sin ti», dijo, la voz suave, pero cargada de emoción. Carlos, visiblemente tenso, devolvió la sonrisa, aunque todavía preocupado. «Haremos todo lo necesario para asegurarnos de que ella se recupere, pero aún nos queda un largo camino por recorrer». Benedita sabía que tenía razón. La lucha aún no había terminado. Aunque había logrado sacar a Fernanda de las garras de Enrique y Jessica, todavía quedaba mucho por hacer. Necesitaban reunir pruebas del envenenamiento para que ambos pagaran por sus crímenes. Pero, por ahora, lo más importante era que Fernanda estaba a salvo, lejos de la sombra que se cernía sobre la mansión. Exhausta, pero aliviada, Benedita sabía que haría lo que fuera necesario para proteger a su hija. El alivio que Benedita sintió al sacar a Fernanda de la mansión fue breve. Aunque su hija ahora estaba a salvo en la clínica, sabía que la batalla acababa de comenzar. Las imágenes de Enrique y Jessica seguían vivas en su mente. Cada movimiento calculado, cada palabra fría y cada mirada llena de secretos
solo reforzaban la gravedad de la situación. En la clínica, el médico que Carlos conocía, el doctor Almeida, realizó los primeros exámenes a Fernanda. La sala de tratamiento estaba silenciosa, el aire pesado de tensión mientras Benedita observaba sentada en una silla al lado. Carlos estaba de pie junto a ella, con los ojos fijos en la hija de Benedita. «Está muy débil», dijo el doctor Almeida, rompiendo el pesado silencio. «La cantidad de toxinas en su cuerpo es alarmante. No puedo decir con certeza cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto, pero fue algo lento y deliberado». Benedita sintió una presión en el pecho. Todo lo que temía había sido confirmado. La negligencia de Enrique y la frialdad de Jessica no eran solo indiferencia, sino parte de un plan bien calculado. «¿Va a sobrevivir?», preguntó Benedita con la voz temblorosa. El doctor Almeida respiró profundo antes de responder. «Haremos todo lo posible para estabilizarla. La recuperación será lenta, pero no imposible. Sin embargo, necesitaremos tiempo y paciencia. Ella está muy debilitada». Mientras ajustaba algunos equipos alrededor de la cama de Fernanda, Benedita sintió un alivio parcial. Al menos su hija estaba recibiendo la atención que necesitaba, pero sabía que no podía descansar hasta que Enrique y Jessica fueran expuestos y responsabilizados. Hasta que eso sucediera, el peligro seguía cerca. Levantándose, Benedita caminó hacia la ventana de la pequeña sala, mirando hacia afuera, donde el mundo seguía su curso, indiferente al sufrimiento que ella y Fernanda estaban viviendo. «No podemos dejarlos impunes», murmuró más para sí misma que para cualquier otra persona. Carlos, que escuchó, dio un paso adelante. «Necesitamos pruebas concretas, algo que vincule directamente a Enrique con el envenenamiento. Los documentos que encontré muestran su codicia, pero no son suficientes para arrestarlo. Nos falta la pieza clave», dijo, pensando en cómo podrían incriminarlo definitivamente. Benedita asintió, sabiendo que él tenía razón. Los papeles que Carlos había encontrado mostraban claramente la intención de Enrique de heredar la fortuna de Fernanda, pero no lo vinculaban directamente al envenenamiento ni a Jessica. Necesitaban más pruebas, algo irrefutable. «¿Y qué hay de Jessica?», preguntó Benedita, pensativa. «Ella está siempre tan involucrada. Estoy segura de que es ella quien maneja las drogas. Tal vez deberíamos centrarnos en ella». Carlos la miró, con un brillo de esperanza en los ojos. «Sí, tiene sentido. Jessica puede ser la clave. Si logramos que admita algo o dejamos que cometa un error, podemos usarla para exponer a Enrique». Benedita pensó por un momento. Sabía que regresar a la mansión era arriesgado, pero también era la única manera de conseguir lo que necesitaban. Jessica era cuidadosa, pero quizás, con la presión adecuada, cometiera un desliz que los ayudaría a descubrir la verdad. «Volvamos a la mansión», decidió Benedita con voz calma. «Mientras Fernanda esté aquí, a salvo, atraparemos a Jessica con las manos en la masa». Carlos parecía sorprendido por la decisión de Benedita, pero pronto comprendió que no había otra opción. Si querían justicia para Fernanda, necesitaban ser audaces. «Estoy de acuerdo, pero necesitamos tener mucho cuidado. Jessica es inteligente. Notará si algo está extraño», advirtió Carlos. «Lo sé. Vamos a planear todo con cuidado. No podemos fallar ahora», respondió Benedita, ya pensando en los siguientes pasos. Esa misma noche, Benedita y Carlos regresaron a la mansión. El plan estaba trazado y el camino sería arriesgado, pero no tenían elección. El trayecto de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estaba por venir. Sabían que esta misión era peligrosa, pero era la única oportunidad que tenían. La mansión parecía aún más sombría que antes. Las luces tenues en la entrada principal iluminaban tímidamente la entrada, pero la oscuridad a su alrededor daba una sensación de total aislamiento. Benedita respiró profundo, tratando de controlar el nerviosismo que apretaba su pecho. A su lado, Carlos también estaba tenso, pero con el enfoque totalmente centrado
en lo que debía hacerse. Jessica probablemente estará en el cuarto de Fernanda, como siempre. Ella seguirá su rutina, incluso sin Fernanda cerca. Ese será nuestro momento para observar y atrapar cualquier cosa sospechosa, dijo Benedita mientras caminaban hacia la mansión. Al entrar, la casa estaba en silencio, excepto por los pasos que resonaban en el piso de arriba. Como se esperaba, Jessica estaba en el cuarto de Fernanda, manipulando los frascos de medicamentos, como si fuera un día cualquiera. Benedita y Carlos sabían que debían ser discretos, encontrar una forma de observar sin ser vistos. Subieron las escaleras con cuidado, cada paso calculado, hasta que se escondieron detrás de una puerta entreabierta, desde donde podían espiar los movimientos de Jessica sin ser percibidos. La niñera estaba allí, manipulando los medicamentos con la misma naturalidad de siempre. Benedita trataba de controlar su respiración, sintiendo cada segundo pesar mientras observaba la escena, los ojos fijos en Jessica. «Necesitamos atraparla en el acto», susurró Carlos, sus ojos fijos en la mujer que manipulaba los frascos. Fue entonces cuando Benedita notó algo extraño. Jessica sacó un pequeño frasco del bolsillo de su delantal y vertió parte del contenido en uno de los medicamentos que estaban sobre la mesa. Eso era exactamente lo que necesitaban. «Está manipulando los medicamentos», murmuró Benedita, sintiendo el corazón acelerarse. Carlos, comprendiendo que finalmente tenían una oportunidad, rápidamente sacó el celular y comenzó a grabar discretamente cada movimiento de Jessica. Cada gesto, cada frasco abierto, cada líquido derramado estaba siendo capturado en detalles. Después de unos minutos, Jessica terminó su tarea y salió del cuarto, sin darse cuenta de que estaban allí. Aprovechando la oportunidad, Benedita y Carlos entraron en la sala. Tomaron el frasco manipulado y lo guardaron cuidadosamente, sabiendo que ahora tenían en sus manos la pieza más importante de la investigación. «Tenemos lo que necesitamos», dijo Benedita, dejando escapar un suspiro de alivio. Carlos asintió con la cabeza guardando el celular y el frasco. «Ahora necesitamos salir de aquí sin que Jessica o Enrique se den cuenta», dijo, mirando cautelosamente hacia la puerta. Con la adrenalina a mil, salieron de la mansión de la misma forma discreta con la que habían entrado, llevándose las pruebas que finalmente acabarían con el cruel plan de Enrique y Jessica. De vuelta en la clínica, Benedita entregó el frasco al doctor Almeida, quien examinó las sustancias y confirmó sus sospechas. El contenido era claramente tóxico y administrado de forma continua y en dosis pequeñas, podría causar la muerte sin levantar mayores sospechas. «Ahora tenemos suficiente para ir a la policía», dijo el doctor Almeida con voz firme. «Con estas pruebas y el estado de salud de Fernanda podemos procesar a Enrique y Jessica». Benedita, exhausta pero determinada, sintió una ola de alivio. Finalmente, ellos pagarían por todo lo que hicieron. «Van a pagar por todo», dijo, sosteniendo la mano de Fernanda, que todavía descansaba. Carlos, a su lado, dio una leve sonrisa. A pesar de todo el peligro enfrentado, estaban más cerca que nunca de salvar a Fernanda y traer justicia, pero aún sabían que la batalla final estaba por venir. Con las pruebas en mano, tendrían que enfrentar a Enrique y Jessica de una vez por todas. El alivio que Benedita sintió al sacar a Fernanda de la mansión fue momentáneo. Aunque su hija estaba segura en la clínica, sabía que la verdadera batalla solo estaba comenzando. El peso de las pruebas que ella y Carlos habían reunido era grande, pero aún así, muy frágil. Enrique no cedería tan fácilmente a sus planes, y a medida que pasaba el tiempo, el peligro para Fernanda solo aumentaba. Esa mañana, el doctor Almeida, después de revisar nuevamente los resultados de los exámenes y confirmar el envenenamiento, llamó a Benedita y Carlos para discutir los próximos pasos. El estado de Fernanda sigue siendo muy delicado,
Aunque hemos logrado estabilizar la situación, aún necesita cuidados intensivos para recuperarse completamente. La prioridad ahora es que esté segura, dijo el médico con una mirada preocupada. Carlos, siempre atento a los detalles, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir con estar a salvo?, preguntó él, con la voz tensa. El doctor Almeida suspiró, se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. He recibido información de que algunas personas desconocidas han estado aquí en los últimos días. Cuando les pregunté sobre ellas, dijeron que estaban investigando la desaparición de Fernanda, pero al consultar con la policía, no había ningún registro de una investigación oficial. Benedita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Enrique los estaba buscando. «Enrique», susurró Benedita, mirando a Carlos. «Sabe dónde estamos. Debe haber enviado a alguien para seguirnos». Carlos asintió con la cabeza, con el rostro serio. «Necesitamos salir de aquí. No podemos esperar a ver lo que hará. No se detendrá hasta conseguir lo que quiere». El doctor Almeida estuvo de acuerdo, levantándose de la silla. «Estoy de acuerdo. Ya he hecho los preparativos para la transferencia. La llevaremos a una clínica en otra ciudad, un lugar discreto, donde recibirá el tratamiento necesario sin llamar la atención. La ambulancia ya está en camino». Benedita sintió una mezcla de alivio y preocupación. Era arriesgado mover a Fernanda en el estado en el que estaba, pero quedarse allí sería aún más peligroso. Enrique ya había demostrado que estaba dispuesto a todo para tomar el control de la fortuna de Fernanda, y ella sabía que no dudaría en atacarlos nuevamente. «Cuando llegue la ambulancia, haremos la transferencia de la manera más discreta posible», dijo el doctor Almeida con firmeza. «El equipo que la atenderá es de total confianza. Nos aseguraremos de que nadie sepa a dónde se la ha llevado». Benedita asintió, aunque su corazón estaba apretado por el miedo. El plan era seguro, pero cualquier error podría poner a Fernanda en riesgo nuevamente. Esa noche, mientras la clínica permanecía en silencio, finalmente llegó la ambulancia discreta. La operación fue meticulosamente planeada para garantizar que ninguno de los espías de Enrique los percibiera. Carlos ayudó a Benedita a preparar a Fernanda para el viaje, arreglando cuidadosamente su ropa y elementos esenciales. Fernanda estaba visiblemente frágil, aunque con el tratamiento inicial sus movimientos eran lentos y parecía exhausta. Cuando la pusieron en la camilla, Benedita tomó su mano, sintiendo el leve calor de su hija, y susurró suavemente: «Estoy contigo, mi amor. Vamos a salir de aquí, y todo va a estar bien». Con la transferencia lista, Benedita subió a la ambulancia junto a Fernanda, mientras Carlos se quedaba fuera, con el conductor, listo para seguir de cerca con su propio coche. La noche estaba oscura, y la atmósfera cargada de tensión era casi palpable mientras la ambulancia comenzaba a alejarse de la clínica. Benedita miró por la ventana, esperando que todo saliera según lo planeado. Sin embargo, la constante sensación de que podían estar siendo seguidos aún la atormentaba. Después de unos minutos de viaje silencioso, Benedita comenzó a notar algo extraño. Un coche negro apareció a la distancia, aparentemente siguiendo el mismo camino que la ambulancia. Aunque estaba lejos, Benedita no pudo quitarse la sensación de que los estaban siguiendo. Se inclinó hacia adelante, tratando de ver mejor a través de la ventana trasera. El coche mantenía una distancia considerable, pero la manera en que se movía la inquietaba. «Carlos», murmuró ella, esperando que él hubiera notado lo mismo. Carlos, atento al espejo retrovisor, también se dio cuenta del coche a lo lejos. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir algo más. No era coincidencia. Tomó el celular y llamó a Benedita, hablando en voz baja pero firme. Benedita sentía el corazón acelerado mientras miraba por la ventana del coche. Algo no estaba bien. «Carlos, creo que nos están siguiendo», dijo ella con la voz tensa. «No estoy segura aún,
pero no podemos arriesgarnos. No mires directamente hacia atrás, pero mantente alerta. Carlos, siempre atento, mantuvo la calma. Sabía que, si era Enrique, no dudaría en seguirlos hasta el final. El pánico comenzó a crecer, pero Benedita sabía que debía mantener la cabeza fría. Fernanda aún estaba en peligro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, tratando de disimular el miedo en su voz. «Voy a intentar algo», respondió Carlos. «Tomaré una ruta alternativa. Si es Enrique, o alguien como él, se dará cuenta de que estamos sospechando. Pero debemos ser discretos». Carlos hizo una señal discreta al conductor de la ambulancia, quien inmediatamente comenzó a hacer un pequeño cambio de trayecto, sin desviarse demasiado. Indicó que el conductor tomara una carretera menos transitada, alejada de la vía principal. El cambio fue sutil, pero Carlos esperaba que fuera suficiente para despistar a cualquier perseguidor. Benedita miró por la ventana, con el corazón en la garganta. El coche negro seguía allí, pero parecía vacilante, como si estuviera decidiendo si continuaba siguiéndolos o no. Después de unos minutos, el vehículo redujo la velocidad y finalmente giró hacia otra calle, desapareciendo de la vista. Soltó un suspiro de alivio. «Ya se fue, por ahora», dijo Carlos al teléfono, aunque su voz seguía tensa. La ambulancia siguió su nueva ruta mientras Benedita miraba a Fernanda, que aún dormía profundamente. El peligro no había pasado completamente, pero, por ahora, habían logrado evitar ser seguidos. Cuando llegaron al nuevo hospital, Benedita sintió un alivio casi físico. El lugar era discreto, pequeño, pero acogedor. El equipo médico, ya informado de la situación, rápidamente ayudó a transferir a Fernanda al interior del edificio. El doctor Almeida tenía razón sobre la seguridad del lugar. La clínica parecía aislada y las pocas personas presentes eran profesionales de total confianza. Benedita sabía que, al menos por ahora, Fernanda estaba fuera del alcance de Enrique. Carlos, exhausto pero aliviado, se acercó a Benedita mientras ella observaba a Fernanda siendo acomodada en una nueva sala. «Podemos descansar un poco después», dijo Carlos, sentándose junto a Benedita, «pero no podemos bajar la guardia. Enrique sigue libre y no se rendirá». Benedita asintió, consciente de que la lucha aún no había terminado. «Lo sé», dijo ella mirando a Fernanda, «pero al menos ella está a salvo ahora. Ahora tenemos que asegurarnos de que paguen por todo lo que hicieron». Carlos asintió, sintiendo el peso de la situación. La evidencia que habían recopilado, las grabaciones, los documentos y el frasco de veneno, ahora estaba con ellos, listos para ser entregados a la policía. Pero a pesar de tener la prueba, sabían que la lucha sería difícil. Enrique y Jessica aún estaban afuera y no descansarían hasta conseguir lo que querían. Con Fernanda finalmente a salvo, Benedita sintió una mezcla de cansancio y esperanza. Sabía que quedaban más batallas por delante, pero en ese momento, junto a su hija, lo que importaba era que estaba viva y a salvo. A partir de ahí sería una cuestión de justicia, y Benedita estaba decidida a conseguirla. Esa mañana, el ambiente en el hospital era tranquilo. Benedita estaba junto a Fernanda, observando cada detalle mientras ella recibía los cuidados médicos necesarios. El proceso de desintoxicación era lento y Fernanda seguía frágil, aunque sus signos vitales estaban estables. Aún estaba inconsciente, luchando contra el veneno que había corroído su cuerpo durante semanas. Benedita se esforzaba por mantener la calma. Aunque sabía que Fernanda estaba en buenas manos, la presencia amenazante de Enrique y Jessica seguía flotando sobre ella. No era solo una cuestión de seguridad física, también era una cuestión de tiempo. Cada día que pasaba era una oportunidad más para que Enrique actuara. Benedita sabía que, hasta que todo se resolviera, no podía bajar la guardia. Estaba decidida a sacar a Fernanda del alcance de Enrique, costara lo que costara. Benedita caminaba por los pasillos del hospital, con el corazón apretado, tratando de mantener el enfoque.
Murmuraba suavemente para sí misma, repitiendo mentalmente que estaba cerca de obtener justicia. Las pruebas estaban en sus manos y ahora solo era cuestión de presentarlas a las autoridades. Pero la paz que trataba de mantener se rompió cuando vio a Carlos aparecer en la entrada, cargando unas bolsas de víveres. Parecía tenso, con el rostro serio y los ojos agitados. «Benedita, necesitamos hablar», dijo él, tan pronto como la vio en el pasillo. El tono urgente de su voz hizo que el estómago de Benedita se revolviera. Supo de inmediato que algo no estaba bien. «¿Qué pasó?», preguntó, sintiendo cómo el nerviosismo la invadía. Carlos miró discretamente a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca antes de acercarse más. «Enrique sabe que estamos aquí», susurró. Las palabras resonaron en la mente de Benedita como un trueno. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. «¿Cómo?», susurró de vuelta, sintiendo cómo el pánico comenzaba a crecer. «Escuché a 2 empleados hablando en la ciudad. Alguien está preguntando por ti y por Fernanda. No tengo dudas de que es él». El corazón de Benedita se disparó. Sabía que Enrique no descansaría hasta encontrar a Fernanda. «¿Ya sabe que estamos en este hospital?», preguntó con la voz temblorosa. «Aún no, pero está cerca. Es solo cuestión de tiempo», respondió Carlos. «Si no tenemos cuidado, nos encontrará». Benedita cerró los ojos por un momento, respirando hondo. El miedo era asfixiante, pero debía ser fuerte. No podía dejar que Fernanda cayera nuevamente en manos de Enrique. «Tenemos que actuar ahora», dijo, abriendo los ojos con determinación, antes de que él haga el siguiente movimiento. «Estoy de acuerdo. Tenemos que llevar estas pruebas a la policía de inmediato», dijo Carlos. Ella sabía que él tenía razón. Tenían todo lo que necesitaban: documentos, grabaciones, el frasco de veneno, pero cada segundo que pasaba aumentaba el peligro. Un error podría ser fatal. «No podemos esperar más», dijo Benedita firme. «Tenemos que acabar con esto de una vez». Carlos ya estaba tomando el celular mientras asentía. «Llamaré al abogado y a la policía ahora mismo». Mientras él hacía la llamada, Benedita volvió la mirada hacia Fernanda, que aún dormía profundamente en su cama. El rostro pálido de su hija le recordaba cuánto habían sufrido, pero también reforzaba su determinación. La justicia estaba al alcance, pero sería una carrera contra el tiempo. Carlos colgó el teléfono y se acercó. «El abogado ya viene, y la policía también fue informada. Estarán aquí pronto para recoger las pruebas e iniciar el proceso». Benedita soltó un suspiro de alivio, pero la presión en su pecho no desapareció. Sabía que Enrique no era el tipo de hombre que esperaría pacientemente. Estaba ahí afuera y en cualquier momento podría encontrarlos. Mientras tanto, en la mansión, Enrique caminaba de un lado a otro en su oficina. La paciencia estaba al límite. Habían pasado días sin ninguna pista concreta sobre el paradero de Fernanda, y la frustración hervía dentro de él. «¿Cómo es posible?», gritó, golpeando la mesa con fuerza. «Nadie puede darme una respuesta. Alguien está ayudando a Fernanda y quiero saber quién es». Jessica, sentada en un rincón de la sala, observaba su furia con nerviosismo. Sabía que la situación se estaba descontrolando. El plan que habían trazado se desmoronaba ante sus ojos. «Estamos haciendo todo lo posible, Enrique», dijo, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrada. Si ella desapareció sin dejar rastro, es porque alguien de mucha confianza está detrás de esto. Enrique la miró con furia, pero guardó silencio durante unos segundos, intentando pensar en su siguiente paso. No soportaba la idea de perder el control, y esa derrota inminente lo consumía por dentro. El juego estaba lejos de terminar, pero ahora las cartas empezaban a volverse. Enrique se dio la vuelta bruscamente hacia Jessica, con los ojos ardientes de rabia. «¡Es Benedita!», gritó, golpeando la mesa con fuerza. «Solo puede ser ella. Está detrás de todo esto. Pero la voy a encontrar». Respiró hondo, tratando de contener la ira que hervía en su interior. Jessica lo observaba con cautela,
sintiendo el peligro en el aire. ¿Y qué vas a hacer cuando la encuentres?, preguntó, temiendo la respuesta. Enrique caminó hacia la ventana, mirando al horizonte con una expresión distante, pero llena de odio. No voy a dejar que ella me destruya. He perdido demasiado tiempo con esto. Ahora es una cuestión de supervivencia. El tono frío y calculador de él hizo que Jessica se estremeciera. Conocía a Enrique lo suficiente para saber que, cuando estaba acorralado, era capaz de todo. ¿Y si ella tiene las pruebas?, se arriesgó a preguntar, tratando de entender cuál sería su siguiente paso. Enrique cerró los ojos por un instante, respirando profundo, como si estuviera evaluando sus opciones. Si Benedita realmente tiene las pruebas, necesito resolver esto antes de que llegue a la policía, respondió con firmeza. No tenemos más tiempo que perder. Se dio la vuelta ahora decidido. Prepara todo. Vamos a actuar ahora. Mientras tanto, en el hospital, Benedita y Carlos esperaban ansiosos la llegada de la policía y el abogado. El ambiente parecía tranquilo por fuera, pero el corazón de Benedita latía frenéticamente. Intentaba no imaginar lo que podría suceder si Enrique los encontraba antes que las autoridades. Todo va a estar bien, dijo Carlos, tratando de transmitir confianza. Ya dimos el paso más importante. La policía está en camino y tenemos todas las pruebas que necesitamos. Enrique no va a escapar de esto. Benedita intentó aferrarse a esas palabras. Miró a Fernanda, que seguía dormida profundamente en la habitación contigua, y sintió un dolor punzante en el pecho. No voy a descansar hasta ver a Enrique y Jessica pagando por todo lo que hicieron, murmuró con determinación en los ojos. El tiempo parecía arrastrarse. Cada segundo era una tortura. Podía escuchar el sonido distante de los monitores hospitalarios y los pasos de las enfermeras en los pasillos, pero su foco estaba solo en Fernanda y en el constante miedo de que Enrique pudiera aparecer en cualquier momento, hasta que, finalmente, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Benedita se giró rápidamente y vio al abogado, acompañado por 2 policías. Carlos se levantó de inmediato para recibirlos. Llegaron en el momento justo, dijo él, aliviado. El abogado, un hombre de mediana edad con una expresión seria, saludó a Benedita con un leve asentimiento. Estoy al tanto de todo, señora Benedita. Estamos aquí para asegurarnos de que estas pruebas lleguen a las manos correctas y que se haga justicia, afirmó abriendo una carpeta y organizando los documentos y el frasco de veneno. Los policías se acercaron, recogiendo cuidadosamente las evidencias. Vamos a actuar rápido, dijo uno de los oficiales. Si Enrique realmente está involucrado en esto, lo atraparemos antes de que tenga oportunidad de escapar. Benedita sintió una ola de alivio al ver las pruebas entregadas a las autoridades. Era como si finalmente estuvieran dando un paso concreto hacia la justicia, pero, al mismo tiempo, el miedo no la dejaba en paz. Sabía que Enrique no desistiría tan fácilmente. En algún lugar, Enrique y Jessica estaban acorralados, y ya no había más donde correr. Pero las personas desesperadas son impredecibles y peligrosas. De vuelta en el hospital, Benedita intentaba concentrarse mientras el abogado y los policías planificaban los próximos pasos. Carlos seguía a su lado, igualmente inquieto. ¿Crees que él intentará huir?, preguntó Benedita con la voz cargada de ansiedad. Carlos dudó antes de responder. No lo sé, pero un hombre como Enrique, cuando se da cuenta de que lo está perdiendo todo, es capaz de cualquier cosa. Va a intentar hacer algo desesperado, añadió mirándola con seriedad. Pero ahora tenemos a la policía de nuestro lado. Está quedándose sin opciones. Benedita respiró hondo. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca, y, por más que el miedo la consumiera por dentro, estaba determinada a ver a Enrique y a Jessica pagar por todo lo que habían hecho. Era una carrera contra el tiempo, y no podía perder. Benedita sabía que esto era cierto.
Enrique, por más que siempre hubiera mantenido el control, era el tipo de hombre que, cuando estaba acorralado, se volvía impredecible. Lo que más le aterraba era perder el poder, y ahora eso se le escapaba entre los dedos. ¿Y Jessica? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger su papel en ese plan oscuro? Esas preguntas rondaban la mente de Benedita mientras esperaba, ansiosa, noticias. El tiempo parecía arrastrarse hasta que el abogado finalmente volvió, esta vez acompañado por un policía. «Benedita», dijo él con voz firme, «la policía está organizando el cerco a la mansión de Enrique. Lo atraparemos esta misma noche». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Quédate aquí con Fernanda. Ustedes están a salvo ahora. Deja el resto en nuestras manos». Benedita asintió, pero algo dentro de ella no estaba tranquila. Había una inquietud en su pecho que no podía ignorar. Era como si su alma supiera que esto no terminaría sin un último enfrentamiento. Quería creer que todo se resolvería con la captura de Enrique y Jessica, pero el instinto de madre le advertía que algo peor aún estaba por llegar. En la mansión, Enrique caminaba de un lado a otro, las manos sudorosas y los ojos fijos en el celular. Ya sabía que el cerco se acercaba. Sus contactos le habían susurrado suficientes información para entender el peligro inminente. La policía estaba en movimiento. Y lo peor, estaba seguro de que Benedita estaba detrás de todo esto. Frustrado, golpeó la pared. Sus planes se habían derrumbado. No había logrado encontrar a Fernanda ni rastrear su paradero. El control, que tanto valoraba, se le escapaba entre los dedos. «No podemos esperar más», murmuró, girándose hacia Jessica, que estaba sentada en un sillón cercano, tensa y pálida. Jessica lo miró con voz vacilante. «Si la policía viene, necesitamos huir ahora». Enrique la miró fríamente. Sabía que tenía razón, pero admitirlo significaría reconocer su derrota. Y no estaba preparado para perder. No todavía. «No voy a dejar que Benedita destruya todo», gruñó entre dientes. Jessica permaneció en silencio por un momento antes de preguntar, con voz temblorosa, «¿Y qué vas a hacer?» Enrique respiró hondo. «Si caigo, no caeré solo», dijo con los ojos brillando de rabia. «Vamos a acabar con esto de una vez. Iré tras Fernanda». Jessica abrió los ojos, sorprendida. «Ellos piensan que están a salvo», continuó él, «pero sé que aún hay una forma de resolverlo, a mi manera». Jessica dudó, pero pronto se levantó. Sabía que nada lo haría cambiar de idea. Ambos estaban acorralados y ahora era todo o nada. Mientras tanto, en el hospital, Benedita y Carlos observaban al equipo médico atender a Fernanda. El ambiente estaba tenso, cargado de una ansiedad casi palpable. Benedita intentaba calmarse, pero algo en su interior le decía que lo peor aún estaba por llegar. De repente, el sonido estridente del teléfono rompió el silencio. Era el celular de Carlos. Respondió rápidamente, pero tan pronto como escuchó la voz del otro lado de la línea, su rostro cambió. El color desapareció de sus mejillas. Benedita lo notó de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Carlos colgó la llamada y se giró hacia ella, la urgencia clara en su expresión. «Era la policía», dijo con voz tensa. «Están rodeando la mansión, pero Enrique no está allí. Ha desaparecido». El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Benedita. «¿Cómo desapareció?», susurró, respirando con dificultad. «Pero, ¿dónde pudo haber ido?». Carlos sacudió la cabeza frustrado. «No lo sabemos, pero está en algún lugar, y tengo miedo de lo que pueda hacer ahora». El miedo se apoderó de Benedita. Sabía, en el fondo, a dónde se dirigía Enrique, y eso la aterrorizaba. El juego aún no había terminado, y lo peor, estaba a punto de comenzar. Nadie sabía exactamente dónde estaba Enrique, pero el simple hecho de que hubiera huido mostraba cuán desesperado estaba. Y los hombres desesperados pueden ser peligrosos. Benedita sintió el pánico recorrer su cuerpo como una ola fría.
Sabía que, si Enrique estaba prófugo, había una real posibilidad de que fuera tras ellas. Pero, ¿cómo descubriría dónde estaban? El hospital no era precisamente el lugar más obvio para esconderse, pero el hecho de que Enrique hubiera desaparecido sin dejar rastro hacía todo aún más aterrador. ¿Jessica fue capturada?, preguntó Benedita, tratando de aferrarse a cualquier noticia positiva. Carlos asintió, pero su expresión seguía cargada de preocupación. La atraparon en la mansión. Parece que no intentó resistirse mucho, pero Enrique sigue suelto. Debe estar tramando algo. Su voz se tornó más grave. ¿Crees que él vendrá tras ti, Fernanda? El corazón de Benedita latió con fuerza. Sus piernas comenzaron a flaquear con solo pensarlo. Enrique podría estar en camino al hospital en ese mismo momento. Respiró hondo, intentando mantener el control. No podemos quedarnos aquí. Si descubre dónde estamos, será demasiado tarde, dijo, levantándose rápidamente. Carlos asintió sin dudar. Comenzaron a organizar la salida del hospital lo más rápido posible. Sin embargo, Benedita no podía deshacerse de la sensación de que el enfrentamiento final con Enrique estaba más cerca que nunca, más cerca de lo que ella había imaginado. Mientras tanto, Enrique aceleraba su coche por las oscuras carreteras, los faros iluminando el sinuoso camino hacia el hospital. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros. Ya había conseguido suficiente información para descubrir dónde estaba escondida Fernanda. La policía podría estar pisándole los talones, pero él resolvería todo a su manera. Si no podía tener la fortuna que deseaba, al menos se vengaría. El odio quemaba en su pecho. En su mente distorsionada todo podría haber salido bien, si no fuera por Benedita. Esa mujer había arruinado todos sus planes. Ahora solo veía una salida: destruir aquello que no logró tener. En el hospital, Benedita y Carlos trabajaban con el equipo médico para trasladar a Fernanda a una zona más segura. El ambiente era tenso. Cada sonido parecía resonar en los silenciosos pasillos, amplificado por el miedo que flotaba en el aire. Benedita sabía que Enrique estaba cerca, podía sentirlo. La espera era agonizante. De repente, unos pasos apresurados resonaron por el pasillo. Benedita y Carlos se miraron, sus corazones latiendo con fuerza. ¿Era Enrique? El miedo apretó el pecho de Benedita, pero ya no podía huir, no podía permitir que él se acercara a Fernanda. Respiró hondo, reuniendo el poco valor que le quedaba, y dio un paso al frente. Estaba lista para enfrentar al hombre que casi destruye su familia, y entonces allí estaba él. Enrique apareció en la entrada del pasillo, los ojos inflamados de odio, pero había algo más en ellos: desesperación. Sabía que estaba acorralado, pero no parecía dispuesto a rendirse sin luchar. «¡Se acabó, Enrique!», gritó Benedita, tratando de mantener su voz firme, aunque por dentro temblaba. «La policía viene, no tienes por dónde escapar». Enrique rió, una risa amarga e insana. «¿Se acabó para mí? Tal vez». La miró con desprecio. «Pero no me voy a ir sin asegurarme de que pagues por todo esto». Dio un paso adelante, pero antes de que pudiera avanzar más, el sonido de las sirenas invadió el hospital, resonando por los pasillos. La policía había llegado. «¡Baja el arma! ¡No te muevas!», gritó uno de los oficiales, apuntando directamente a Enrique. Él miró a su alrededor, dándose cuenta finalmente de que no había escape. Sus hombros cayeron brevemente, pero el odio aún ardía en sus ojos. «¡Has ganado! Esta vez», murmuró mirando a Benedita, su voz cargada de veneno. Las manos de Enrique temblaban cuando los policías lo esposaron y lo arrastraron afuera. Benedita, aunque temblorosa, sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Se había acabado. Después de todo el dolor, toda la lucha, finalmente la peor parte de la pesadilla había llegado a su fin. Corrió hacia Fernanda, que seguía dormida bajo los cuidados médicos. Miró a su hija y por primera vez en semanas sintió que estaban a salvo.
La carga que llevaba comenzó a disiparse, aunque sabía que el camino hacia la recuperación aún sería largo. Pero en ese momento, el silencio que reinaba después del caos parecía casi surreal. La tormenta había pasado. Y finalmente Benedita podía respirar en paz. Benedita finalmente pudo respirar un poco aliviada. Sentada junto a la cama de Fernanda en el hospital, observaba a su hija descansar. Su rostro, aún pálido y frágil, comenzaba a mostrar señales de mejora. Poco a poco, el veneno que corría por sus venas estaba siendo eliminado, y el cuerpo comenzaba a responder al tratamiento. Las lágrimas rodaron por el rostro de Benedita, ahora ya no de desesperación, sino de alivio. Todo el dolor, el miedo y la lucha de los últimos días pasaron por su mente como una película. La carrera para salvar a Fernanda, el peligro constante, el enfrentamiento con Enrique, todo eso parecía, por un breve momento, distante, aunque las cicatrices seguían vivas en su alma. La puerta de la habitación se abrió suavemente, y Carlos entró, llevando 2 cafés. Caminó hasta Benedita y le entregó uno de los vasos. «Te traje esto», dijo en tono amable. Benedita tomó el café con una tímida sonrisa de agradecimiento. «¿Cómo está ella?», preguntó Carlos, echando una mirada preocupada hacia Fernanda, que yacía en la cama. «Está mejorando», respondió Benedita, secándose las lágrimas. «El médico dijo que la recuperación será lenta, pero está respondiendo bien al tratamiento». Carlos sonrió, aliviado, y se sentó a su lado. «Fuiste increíble, Benedita. Si no fuera por tu valentía, tal vez nunca habríamos logrado desenmascarar a Enrique. Todo podría haber terminado de una manera mucho peor». Benedita respiró hondo y lo miró, sus ojos cansados, pero llenos de gratitud. «Nunca podría haberme rendido con ella. Ninguna madre lo haría». Su voz se quebró. «Haría todo de nuevo, sin pensarlo 2 veces. El amor que siento por mi hija es más fuerte que cualquier obstáculo». Carlos asintió en silencio. Sabía que esas palabras venían desde lo más profundo de su corazón. La fuerza de una madre era algo realmente inquebrantable, y Benedita lo había demostrado innumerables veces durante toda la prueba. Los días pasaron, y la recuperación de Fernanda se hacía cada vez más evidente. Cada mañana traía pequeñas victorias, un leve movimiento, un suspiro más firme, momentos en los que parecía más consciente. Benedita no se despegaba de su lado, sosteniendo su mano y conversando en voz baja, incluso cuando Fernanda no podía escuchar. Hasta que una tranquila mañana, mientras meditaba sosteniendo la mano de su hija, Benedita sintió un leve movimiento. Su corazón se aceleró. Fernanda abrió los ojos lentamente, parpadeando varias veces, tratando de ajustarse a la suave luz de la habitación. «Mamá», susurró Fernanda, su voz débil y ronca, pero lo suficientemente clara como para llenar la habitación de esperanza. Benedita sintió una ola de emoción tan fuerte que apenas pudo contener las lágrimas. Apretó la mano de su hija con firmeza, sus ojos brillando. «Aquí estoy, mi amor, aquí estoy», respondió con una sonrisa aliviada, mientras las lágrimas caían por su rostro. Fernanda parecía confundida. Sus ojos se movían por la habitación sin reconocer bien el entorno. Cerró los ojos por un momento, como si tratara de recordar qué había sucedido. ¿Dónde estoy?», preguntó, con dificultad. Benedita acarició el rostro de su hija con ternura. «En el hospital, querida. Estuviste muy enferma, pero ahora estás a salvo. Estás recuperándote», explicó, con la voz temblorosa de emoción. Fernanda cerró los ojos de nuevo, pero esta vez en paz, sintiendo el calor de la mano de su madre sosteniendo la suya. Era el comienzo de una nueva oportunidad, una segunda vida. Y Benedita sabía, en lo más profundo de su corazón, que la peor parte de ese largo y doloroso viaje, finalmente, había quedado atrás. Fernanda respiró hondo, tratando de procesar todo lo que su madre acababa de decir. Los recuerdos llegaban en destellos confusos.
como fragmentos de una pesadilla de la que apenas podía despertar. El accidente, la debilidad que invadió su cuerpo. Y Enrique. Su presencia y la de Jessica flotaban en su mente como sombras distantes, borrosas, pero aún amenazantes. «Enrique», murmuró ella, tratando de concentrarse en los detalles. El cuerpo de Benedita se tensó al escuchar ese nombre. Incluso ahora, a salvo, el simple sonido era suficiente para revivir el miedo, pero se forzó a mantener la calma y apretó la mano de su hija. «Enrique fue arrestado, Fernanda. Él y Jessica ya no pueden hacerte daño», dijo con la voz temblorosa, pero llena de firmeza. «Descubrí todo. Ellos te estaban envenenando». Los ojos de Fernanda se abrieron con incredulidad. Era difícil creer que el hombre con quien compartió tantos momentos pudiera haber sido capaz de tal crueldad. «No lo sabía», susurró con la voz entrecortada, el corazón apretado por el dolor de la traición. Benedita sostuvo la mano de su hija con más fuerza, como si quisiera apartar todos esos sentimientos negativos. «Nadie lo esperaría, mi amor. Fueron astutos, mentirosos, pero se acabó. Ahora estás a salvo, y yo estoy aquí contigo». Un silencio se instaló entre las dos, pesado y al mismo tiempo reconfortante. Fernanda aún estaba débil, pero algo dentro de ella comenzó a encenderse. Una pequeña llama, pero firme. La peor parte había pasado. Ahora era el momento de reconstruirse. Los días siguientes fueron de lenta recuperación. Fernanda comenzó a recuperar fuerzas, y con ello los recuerdos volvían más nítidos. Cada pedazo del rompecabezas encajaba, aunque algunas memorias eran demasiado dolorosas. Pero Benedita estaba allí, todo el tiempo, sosteniendo su mano, animándola y negándose a dejarla sentirse sola. La relación entre madre e hija, antes afectada por distancias emocionales y la prisa de la vida, ahora florecía con una fuerza renovada. El amor entre ellas había resistido todo, incluso la oscuridad que casi las separó para siempre. Una mañana, mientras el sol entraba por la ventana de la habitación del hospital, Fernanda miró a su madre con los ojos llenos de gratitud. «Mamá, no sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti», su voz se quebró, ahogada por la emoción, «no estaría aquí hoy». Benedita sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «No tienes que agradecerme por nada, hija. Lo haría todo de nuevo. Lo que importa es verte bien. Mi amor por ti siempre fue más grande que cualquier miedo». Las dos quedaron en silencio por unos segundos, sintiendo la fuerza de ese momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para que pudieran saborear la victoria sobre el dolor. Mientras Fernanda se recuperaba, las noticias sobre el arresto de Enrique y Jessica comenzaron a circular. La policía reunió todas las pruebas necesarias. No había escapatoria. Jessica intentó minimizar su participación, pero la verdad ya estaba expuesta. Ambos fueron formalmente acusados de intento de asesinato y fraude. Carlos, que seguía el caso de cerca, trajo las actualizaciones a Benedita. «Van a pagar por todo lo que hicieron. Tenemos suficientes pruebas y con el testimonio de Fernanda no pueden escapar de esto», afirmó él, con voz llena de convicción. Benedita sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por mucho que deseara justicia, era imposible ignorar las cicatrices que esa experiencia había dejado, pero en el fondo sabía que finalmente la verdad había ganado. Con el paso de las semanas, Fernanda se volvió cada vez más fuerte. Los médicos finalmente dieron el alta y pudo salir del hospital, lista para continuar su recuperación en casa. Benedita, a su lado, sentía el peso de las últimas semanas disipándose poco a poco. Mientras caminaban fuera del hospital, Fernanda miró a su madre con una tímida sonrisa. «Mamá, sé que me tardé en darme cuenta, pero quiero pasar más tiempo contigo de ahora en adelante. La vida es demasiado corta y no quiero perder ni un segundo más». Benedita sintió que su corazón se calentaba con esas palabras. Sonrió, sosteniendo la mano de su hija con ternura. «Yo también, mi querida. Aprovechemos cada momento juntas».
Las dos siguieron adelante, dejando atrás la pesadilla que casi las destruye. Ahora, con el amor fortalecido y el vínculo más fuerte que nunca, sabían que podían enfrentar cualquier desafío, juntas. ¿Te gustó la historia de hoy? Entonces, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.